Escuche lo que acabo de escribir. Aquí se defienden los derechos de la mujer pobre y desvalida. Se ampara a los huérfanos. Se acepta con acatamiento la noble lucha por los intereses del pueblo, fundados en el eterno principio de justicia. ¿Qué te parece, hermana? Me gusta mucho, hermana. Refleja el espíritu y fuerza de toda mujer cusqueña. Estamos en el año de 1878 en el Cusco. Esas potentes palabras fueron escritas por María Trinidad Enríquez, una mujer cusqueña, educadora y considerada la primera mujer en ingresar a una universidad para seguir estudios superiores. Esas palabras las había escrito con el anhelo de colocarlas en su estudio jurídico. Finalmente, no pudo conseguir ese deseo, entre otras razones, por el machismo y los prejuicios sociales de la época. María Trinidad era una mujer de familia acomodada, de la burguesía cusqueña. Pudo haber tenido una vida sosegada, tranquila, dedicarse a las haciendas familiares, pero decidió quedarse en el Perú porque también pudo haber residido en Europa. Lo hizo para dedicar todos sus esfuerzos intelectuales y su ambición para su estudio jurídico. Basadre decía que ella era famosa por su precocidad, por su actitud para el estudio y por sus esfuerzos para mejorar la condición de las mujeres y de la clase proletaria. Soy Gonzalo Torres y la historia y la vida de María Trinidad Enríquez sucedió en el Perú. En pleno siglo XXI, buena parte de los trabajadores del Poder Judicial peruano son mujeres que se desempeñan en diversos puestos. Además, es considerable el número de abogadas que ejercen su profesión en diversas especialidades. Sin embargo, para llegar a esta situación, el camino ha sido largo y complicado y nos remonta al siglo XIX. Sin duda, una precursora del movimiento que encaminó a la mujer a la vida académica y profesional en el derecho fue María Josefa Trinidad Enríquez Ladrón de Guevara, quien fuera conocida por sus contemporáneos como Trinidad María Enríquez. Es una mujer que representa la lucha por los derechos de las mujeres, ya que es la primera abogada en el Perú que abre el camino hacia la educación superior. Trinidad María Enríquez nació el 5 de junio de 1846 en la histórica ciudad del Cusco. Ese día, desde el año 2022, se celebra en el Perú el Día de la Abogada Peruana. Odalis, gracias por permitirme conversar sobre María Trinidad Enríquez, que es un personaje súper importante y además ha sido como redescubierto últimamente porque representa mucho en el tema del feminismo, de la historia también, de las mujeres en la educación, en la vida universitaria y pioneras en muchos sentidos, ¿no? ¿Qué podemos hablar del entorno social en esa época? Creo que este personaje de María Trinidad Enríquez constituye una de las figuras claves para entender este Perú y esa demanda que nace en el mero Cusco, en la ciudad capital de los Andes, en una ciudad andina, por parte de esta generación de mujeres que busca la expansión de los derechos para las mujeres, ¿no? La ampliación no solo de la educación como instrucción para aprender a leer y escribir, sino una demanda por una educación intelectual y el ejercicio por participar en la esfera pública, no solo escribiendo, sino también a través de su ejercicio profesional con carreras universitarias. A mediados del siglo XIX, el Cusco era una ciudad de aproximadamente 20.000 habitantes. Aunque atesoraba casonas señoriales e imponentes construcciones incaicas y coloniales, la antigua capital inca presentaba un marcado atraso urbanístico.
Si bien es cierto hay rasgos de modernidad urbana, el Cusco es una ciudad pequeña que, como la misma María Trinidad Enríquez lo observa, tiene muchas carencias de saneamiento, hay muchas deficiencias de agua, etcétera. Obviamente no hay luz eléctrica. Tiene esos rasgos, ¿no? de pequeña ciudad, media con matices de pueblo grande, ¿no? Y en la que también hay muchas pugnas entre liberalismo y el sector clerical, conservador. Trinidad Enríquez fue hija del comerciante Marcelino Enríquez y de doña Cecilia Ladrón de Guevara y Castilla, terrateniente cusqueña con antepasados incas. Trinidad Enríquez pertenecía a una aristocracia regional republicana. Desde pequeña recibió una esmerada educación de 3 formas: formal, particular y autodidacta. Contaba ella con un, digamos, patrimonio económico muy interesante que le permitió, a su vez, desde muy temprana edad, no solamente tener en casa una gran biblioteca surtida de libros contemporáneos que su tío traía desde Francia, por ejemplo, a los enciclopedistas franceses como Montesquieu, Rousseau. Trinidad los leía en francés porque hablaba francés, además de inglés y otros idiomas. Trinidad en casa tenía profesores, digamos, particulares o tutores o mentores que eran venezolanos, por ejemplo, que le instruía mucho sobre la vida de Bolívar. Trinidad María Enríquez pues había pertenecido a una familia pudiente, una familia con recursos que le permitió acceder a estudios. Además de que ella estudió en el Colegio de Educandas del Cusco, también su familia invirtió en su educación, tenía una biblioteca, tenía profesores a su disposición, de tal manera que ella estaba preparada. Pero no eran condiciones que encontraran todas las personas en el siglo XIX, y menos aún mujeres. La familia materna de Trinidad Enríquez poseía casas en la ciudad del Cusco y diversas posesiones agrícolas, entre ellas las haciendas Yanaguara y Medialuna en el valle de Urubamba. Estas propiedades eran administradas por doña Cecilia Ladrón de Guevara. Hijas, nos conviene adquirir esas tierras en Urubamba. Con nuestros ahorros, más un crédito de 3.000 pesos, entramos en la puja. Sí, madre, te apoyamos. Totalmente de acuerdo, madre. Cecilia Ladrón de Guevara, que representa pues una figura, un papel determinante en la personalidad, no solo de Trinidad María, sino también de su otra hermana mayor, que es Ángela, ¿no? Y entonces, digamos que la madre, a través de toda su experiencia, administrando los bienes familiares, transmite a Trinidad y a Ángela esa capacidad para tener que manejar los negocios, manejar las rentas, manejar las haciendas, maneja propiedades en Urubamba, maneja casas y tiene que tener mucho, lidia mucho con este acceso a los documentos jurídicos, hacer transacciones, préstamos, compraventa. Trinidad, desde muy niña, visitó las haciendas que tenía de su madre en los valles de Urubamba y Ollantaytambo. En esta visita, ella pudo constatar cómo era la situación de los pongos, aquellos indios que dormían en el piso, afuera de la cocina, básicamente lo que nos retrata José María Arguedas en su cuento El sueño del pongo. Entonces, este conocimiento cercano que tiene Trinidad con la situación de discriminación, de opresión contra los indios, hace que más adelante ella pueda realizar en sus escritos defensas, ¿no? No solamente sobre la mujer, sino sobre los indios, crear este colegio para los artesanos, los obreros, y marcan su sensibilidad social. Ella se va a compenetrar de alguna forma, quizás también con el entorno, digamos, de clases más agrarias o clases bajas,
digamos, hay también esta conexión. Va conociendo y se va pues relacionando con este mundo rural campesino, de agricultores, me imagino que ganaderos, de esta población indígena que forma parte y que trabaja en las tierras y que genera las rentas de esta familia. Claro. Y entonces hay una relación muy va encontrando fuerte. cuáles son sus necesidades, sus carencias y quizás, ¿no? Y además que tiene que ver con el sentido de justicia. Justicia social, que podríamos decir, que ahora se dice, sí, ¿no? claro La que sí. justicia social. En 1853, Trinidad Enríquez ingresó al Colegio de Educandas del Cusco, cuya directora era la maestra laica Antonina Pérez. Según una versión muy difundida, entre los 11 y 12 años de edad, en mérito a su ejemplar rendimiento y actitud, Trinidad fue convocada para impartir clases de geografía a otras alumnas. Trinidad va a destacar muchísimo, ¿no? Va a ser una estudiante muy aguda, muy inteligente, hasta tal punto que ya cumplido los 12 años, ella deja de ser estudiante y pasa a ser profesora. Porque recordemos que no solamente Trinidad es formada en los ámbitos de esta institución del Colegio de Educandas, sino que tenía profesores particulares en casa, ¿no? Algo que para cualquier ser humano de su época, más aún siendo mujer, era pues imposible o increíble o extraordinario. Años después, entre 1865 y 1869, Trinidad Enríquez sería profesora formal en el Colegio de Educandas. Una de sus alumnas fue Clorinda Mato de Turner, quien llegaría a ser una destacada escritora y periodista. La poeta Magda Portal escribió que Clorinda Mato debió de recibir de su maestra Trinidad las primeras luces de solidaridad social y de emancipación de la mujer. Me gusta mucho también que dos mujeres de ese tipo, que son fundamentales en la historia del Perú, se encuentran y es parte también de esa sinergia que pasa en personajes tan fuertes que se atraen mutuamente, ¿no? Y se retroalimentan. Me parece que eso es importante porque creo que se dan ánimos la una a la otra. A ver, cuéntame. Astro de fe, de esperanza, rayo de luz esplendente, que proyectaste en mi frente tu reflejo matinal. Ay, lindo, yo también lo leí, pero ahora es momento de estudiar. Estos versos, escritos por una poeta anónima, fueron publicados en el diario cusqueño El Ferrocarril el 16 de noviembre de 1872 y están dedicados a la figura de la señorita Trinidad Enríquez. Así le pusieron, señorita Trinidad Enríquez, en homenaje a su labor educadora en pro de las niñas y adolescentes del Cusco. Pero es sabido que desde 1870 ella había establecido ya una escuela para atender sobre todo a las niñas huérfanas y también de escasos recursos del Cusco. Esta institución se llamó el Colegio Superior y tenía dos instancias, la instancia elemental y la instancia media. Y ahí se dictaban, entre otros cursos, los de ciencias sociales, lógica, historia, filosofía, idiomas. Inclusive también se dictaban cursos de caligrafía, bordado y hasta derecho romano. El objetivo final de este instituto o de este colegio era preparar a las alumnas para que pudiesen ingresar a la universidad, cosa que en ese momento estaba prohibida por ley. Esta visión de Trinidad María Enríquez era en cierta medida revolucionaria porque lo que buscaba era transformar el rol social de la mujer. Y educar a la mujer en esas épocas inclusive hasta estaba mal visto, además de que no estaba permitido por ley. ¿Por qué crees tú que ella se
su vinculación, porque pudo haber sido cualquier otra cosa, no sé, sociología inclusive, no sé, la jurisprudencia. Sí, yo creo que una de las razones que la motiva es el hecho de que ella también tiene que hacerse cargo de gestionar y tramitar documentación como lo había hecho su madre, su hermana, sus hermanas, digamos, ¿no? Y el otro motivo que pienso que es más personal es el hecho de quizás encontrar en ella una especie de una figura que tiene inquietudes por entrar al campo de la jurisprudencia, por el tema de los derechos, de la ampliación de los derechos, no solo para las mujeres, también la ampliación buscando, digamos, algo que ella misma lo dice, que es el concepto de buscar la felicidad del pueblo, que es algo que podemos rastrearlo desde la Ilustración, ¿no? Por supuesto, claro. Que está pensando en la República. Claro. Entonces, la entrada es la jurisprudencia. Claro, y a mí me gusta ese concepto porque en realidad, ¿no? Está vinculado en varias constituciones, ¿no? El fin del Estado y la Nación es buscar la felicidad de sus ciudadanos, pero no todos tienen los mismos derechos, exacto. el acceso a esa felicidad, digamos, porque los derechos no son totales, las mujeres y también la clase obrera, ¿no? Y los indígenas. Y los indígenas. En 1873, Trinidad Enríquez inició el trámite para estudiar jurisprudencia en la Universidad del Cusco. Este acontecimiento inusual e inédito generó voces críticas entre los sectores conservadores de la sociedad. La educación superior, como la política y la administración del Estado, eran considerados espacios destinados a los hombres. Tengo una pregunta, en realidad, que hacerte. En ese sentido, el Cusco, en general, en esa época, era una sociedad más conservadora que Lima, o es una sociedad que se está abriendo a estos temas, ¿no? Porque, claro, si uno lo ve, esta esfera, digamos, privada, esa era la esfera en la que tenía que accionar las mujeres, ¿no? Y esta entrada de María Trinidad a la esfera pública es algo revolucionario, en realidad. Revolucionario para el Cusco, para el Perú y creo que para América Latina. Y que mucho de conservadurismo se respira, ¿no? En esta sociedad que trata, pues, de conservar ese orden social y que subsiste en base a esa teoría, ¿no? Y las mujeres, pues, tienen que estar allí en el espacio doméstico. Entonces, este ímpetu que tiene Trinidad María de no quedarse solo allí, sino de subvertir todo eso, porque lo que ella plantea con sus acciones, con su agencia, es obviamente revolucionario para ese entonces y genera, pues, detracción, críticas a todas las acciones que ella realiza. Haciendo eco de la petición de Trinidad Enríquez, en octubre de 1874, el presidente Manuel Pardo firmó la Resolución Suprema Gubernamental que le permitía a la joven cusqueña matricularse en cualquier universidad nacional. En el siglo XIX, cuando Trinidad María Enríquez trató de ingresar en la universidad, o buscó ingresar en la universidad, ella se enfrentó a obstáculos. Por ejemplo, no consideraron legal su acceso a la universidad. Ella tuvo que luchar y unos meses más tarde, después, en el mismo año que ella postuló en la universidad, le permitieron ingresar con base en un documento, un permiso, para que pueda estudiar. Es interesante, ¿no?, destacar acá que elabora un escrito solicitando, pues, que se le brinde la posibilidad de dar exámenes
para que tenga los requisitos de ley para ingresar a la carrera, ¿no? En ese sentido, elabora un escrito dirigido al rector de la universidad y es así que se le concede la posibilidad de dar estos exámenes rigurosos que, según cuentan sus biógrafos, duró 10 días consecutivos en cada materia. El examen empezaba aproximadamente a las 6 de la tarde y terminaba a las 10. Las mujeres, si bien es cierto, tenían acceso a una educación básica, no gozaban de la educación secundaria como un derecho para todas. Entonces, ¿qué es lo que tiene que hacer? Es prepararse para cubrir o, digamos, convalidar esos estudios que no los había hecho de manera formal o regular, ¿no? Y entonces, pues, ella tiene que prepararse, rendir los exámenes, y es un acontecimiento para una ciudad pequeña, digamos, como es el Cusco de 1874, y pues es el acontecimiento de ese año, ¿no? Y ella logra pasar todos los exámenes. Hay una cobertura muy amplia en la prensa. También es un hecho anecdótico que se detallan por los biógrafos, es que para cada examen de 10 o 12 días ella iba con un atuendo esplendoroso, ¿no? Y que además sus compañeros artesanos, familiares de la época elogiaban, y estos exámenes salían publicados o reseñados en los diarios de la época. Ya ingresa a los 29 años aproximadamente. Entonces es una chica ya formada, que ya tiene, como que sabe lo que quiere, y esa personalidad y esa trayectoria. Sin vínculo sentimental, ¿no? Y exacto, es una chica que está más libre y digamos que comprometida más con eso que ahora se denomina la cuestión social, que está pensando también en la cuestión del indio, que son temas que están allí en la esfera pública. Ella ya recibe finalmente la orden para que pueda empezar a estudiar en la universidad. Como un derecho, como una gracia personal para ella, que lo está solicitando, ¿no? Pero no es un derecho para todas las mujeres que hubieran querido ingresar a la universidad, porque todas tienen que pasar por esa tramitología de dar los exámenes secundarios. Aprobados los exámenes solicitados, Trinidad Enríquez inició sus estudios universitarios en 1875. Se trataba de un hito fundacional en la historia de la educación femenina en el Perú. Su irrupción al espacio y a la demanda de una educación intelectual sí va a generar tensiones y ansiedades dentro de esta esfera conservadora que tiene bien claro cuáles son los roles de género en esta sociedad. Entonces allí va a ser la tensión, porque ¿qué representa, no, esta demanda de educación intelectual y ejercicio profesional? Claro. Eso tiene sus consecuencias. Claro, es como desestructurar un sistema y un orden. Desestructurar el orden social. Claro, el orden social. ¿No? Y que en esa época es el orden natural también. Entonces eso va a tener consecuencias y estos sectores conservadores pues van a estar alertas y le van a pegar el ojo a esta mujer que está atreviéndose a querer mover este orden, a trastocar este orden que hasta ese momento está todo bien ordenadito, digamos, ¿no? Las dos esferas se complementan, pero no puedes trastocarlas porque eso significa... Trastocar un orden más grande, ¿no? O sea... Claro. En 1876, Trinidad Enríquez colaboró en El Recreo, periódico literario y cultural cusqueño fundado por su exalumna Clorinda Mato de Turner, y donde dejó en claro su pensamiento ilustrado.
Hay una sección mosaico en la que María Trinidad Enríquez va a colaborar, va a escribir por lo menos 4 círculos artículos, ¿no? Y acá es importante destacar uno de ellos, por ejemplo, en el que escribe sobre su posición de los carnavales. Hace como una reseña periodística en la cual nos manifiesta que, digamos, en esta representación carnavalesca que se hacía, la mujer tiene un rol pasivo, es objeto de burla. Entonces ella defiende, ¿no? O tiene una posición, digamos, contraria ante esta situación donde se ve a la mujer pues como un objeto de burla. También habla sobre la corrida de toros, que este acto no le parece un motivo para celebrar, que no debe ser considerado artístico porque se está sacrificando animales. Trinidad Enríquez fundó la Sociedad de Artesanos del Cusco. Uno de los miembros de esta sociedad, el carpintero Francisco González, fue catapultado al Congreso, siendo el único artesano elegido diputado en 1878. Trinidad Enríquez apoyó decididamente la candidatura de González. Llega al Congreso es gracias a que Trinidad, cuando crea la escuela para los artesanos del Cusco, esta escuela funcionaba de noche, había un artesano que era el presidente. Este presidente llega a ser congresista, parlamentario. En ese sentido, es quien de algún modo logra que se reciba este primer escrito de Trinidad en el Congreso cuando va a reclamar que se le permita ejercer la profesión de abogada. No obstante afrontar problemas de salud, en 1878 Trinidad Enríquez concluyó satisfactoriamente sus estudios en la Facultad de Jurisprudencia de la Universidad San Antonio Abad. De inmediato, Trinidad inició trámites para la obtención de su grado académico de bachiller, licenciada y doctora en jurisprudencia. Igualmente, solicitó la autorización para realizar prácticas profesionales. ¿Cómo le fue en la universidad? Ella termina los estudios y pues solicita los grados, ¿no? Uno termina sus estudios, solicita sus grados académicos. Cuando ella termina los estudios, rinde una serie de exámenes y desde Lima, un círculo de mujeres ilustradas le mandan una medalla. Le hacen llegar una medalla a Trinidad, a la cual ella responde muy honrosa en una publicación dirigida al bello sexo de Lima. Escribe, ¿no?, como una especie de un manifiesto y un agradecimiento y pone allí, entre las líneas, apuesta por la ampliación de los derechos educativos para las mujeres, por el problema del indio. El eterno pupilaje que pesa sobre la mujer me pareció una desigualdad indigna, pero sancionada por los hábitos y la ley. Desde los primeros albores de mi razón concebí, pues, la idea de ser la primera en mi patria que se abriera paso en la noble carrera del foro, contribuyendo así a que dejara de ser utopía el brillante porvenir que alcanzaría con su completa emancipación la mujer. Trinidad Enríquez, a las Damas de Lima, 19 de octubre de 1878, El Semanario del Pacífico. Luego que Trinidad María Enríquez terminó de estudiar, ella enfrentó problemas para conseguir su licencia, por ello que no pudo ejercer su carrera como abogada. En el siglo XIX, inicios del XX, no estaba bien visto que una mujer accediera a la universidad, ejerciera carreras como derecho. En la prensa también había artículos satíricos acerca de las mujeres que estudiaban, indicando que perdían su feminidad, ¿no? Y también encontraban obstáculos como, por ejemplo, ideas de que las mujeres debían permanecer en el hogar, de que debían dedicarse a su familia, a sus hijos. No era bien visto que una mujer fuera profesional y menos independiente o autónoma. En septiembre de 1878, Trinidad Enríquez acudió al Congreso, donde recibió el respaldo del diputado Francisco González y de Mariano Pasoldán, ministro de Instrucción, el cual consideraba justa e igualitaria su petición. Sin embargo,
Hubo también detractores que enfatizaron que la profesión forense no correspondía a la mujer, alegando que carecía de discernimiento superior, firmeza de carácter y convicción de principios para desempeñarse como abogado, juez o procurador. La discusión entre los juristas, entre la prensa que reproducía todos estos debates, algunos pocos en pro de la causa de Trinidad Enríquez y los más que estaban en contra de esta situación de reconocer a la mujer como abogada, ya que eso deformaba el núcleo familiar, porque la mujer debería de constituirse solamente al ámbito doméstico, que salga a ejercer práctica laboral y que litigue con otro hombre era una aberración para los juristas de aquella época. No todos, hay algunos que sí están de acuerdo, pero como he mencionado son muy pocos. El 5 de abril de 1879 estalló la guerra con Chile. En el Cusco estaba acuartelado el famoso batallón Cepita, comandado por el coronel Andrés Avelino Cáceres, prefecto del departamento. Sus biógrafos nos mencionan que Trinidad en este momento de la guerra no es que se quede cruzada de brazos, también colabora, y ese es un, digamos, aspecto de su vida que no se conoce mucho, ¿no? Ella impulsa, colabora en esta guerra contra la ocupación chilena, ¿no?, que teníamos acá en el Perú en ese tiempo, organizando a los obreros, a la comunidad que ella tenía a cargo, porque tenía una notable influencia para su época. En plena guerra, en 1881, el jefe supremo, Nicolás de Piérola, autorizó el reconocimiento de Trinidad Enríquez como abogada. Sin embargo, ella rechazó ese beneficio porque no era una medida extensiva a todas las mujeres peruanas. Piérola efectivamente le concede la facultad de ejercer la carrera de abogada, ¿no?, el ejercicio, la praxis de jurista. Sin embargo, le es concedida como un privilegio solamente a ella. Y es importante destacar que ella rechaza, ¿no?, esta aceptación que ya después de tanta lucha, de tanto sufrimiento, ¿no?, porque tuvo entre prácticamente 18 años, casi 2 décadas duró su lucha para que ella pueda ser reconocida como abogada y ejercer el derecho en el campo, en la sociedad. Lo que ella quiere es una ley general y es por eso que ella no se limita en haber obtenido solamente esa autorización a favor de ella, sino que ella plantea entonces que se promulgue una ley. Y ella dice, en sus palabras, dice, no me voy a limitar, estoy haciendo todo lo que está a mi alcance para hacerle justicia al bello sexo. Se refiere a las mujeres, utilizando la manera de referirse a la población femenina, a las mujeres en esas épocas. De la década de 1880, la salud de Trinidad está deteriorada. Ella sigue al mando de sus negocios, sigue haciendo trámites, gestionando sus propiedades. Se sabe que su hermana Ángela ya se había casado, ya tiene su familia, ella permanece soltera. Mencionan que se hace cargo de sus sobrinos, de algunos sobrinos. La actividad de Trinidad, como que la actividad pública, como que se retrae un poco, ¿no? Mientras el trámite sigue su curso en el Poder Judicial. Ella se dirige al Poder Judicial y allí es donde empieza, ¿no?, o interpone un proceso judicial, y en ese proceso judicial hay muchas opiniones muy interesantes porque reflejan lo que era la sociedad de esas épocas, que en muchos casos no dista mucho de lo que pasa ahora con las mujeres también. Por ejemplo, el fiscal sostiene que era inviable que se dictara una ley, porque eso no estaba dentro de las competencias de los legisladores, dictar una norma
que socavara prácticamente las bases de nuestra sociedad, que socavara la moral, las buenas costumbres, porque se entendía que la mujer no tenía ese rol y por lo tanto mal harían los legisladores en asumir competencias que no les correspondían. Mientras lucha por ejercer su profesión y su expediente está estancado en la Corte Superior de Lima, la vida de Trinidad Enríquez se va apagando. Aún así, en 1891, edita el periódico La Voz del Cusco, que circuló entre los artesanos de esa ciudad. La primera jurista del Perú falleció en su casa de la calle Mesón de la Estrella, en su Cusco natal, el 20 de abril de 1891, víctima de una congestión cerebral. Es una historia en realidad triste, el claro. final, porque ella muere casi a los 45 años. Digamos, desde los 29 que ingresa a la universidad hasta los 45 que casi fallece, es una lucha constante por tratar de valer sus derechos, de ejercer. Desde Lima, que escribe, digamos, pequeños homenajes a la trayectoria y a lo que ha significado esta mujer para la lucha por la ampliación de los derechos de la educación femenina. La trayectoria y la muerte de María Trinidad impacta, hay un impacto en esta sociedad cusqueña y también en la capital, entre este círculo de mujeres que sienten la pérdida de una de ellas, ¿no? De este circuito que se está conformando a fines del siglo XIX. Revista diarios. Perú Ilustrado, por favor. Gracias. En efecto, el sábado 11 de julio de 1891, en la revista El Perú Ilustrado, semanario para las familias, se publicó este retrato, el de Trinidad María Enríquez. Y en las páginas interiores contenían también una biografía, una historia de la intelectual cusqueña. Este retrato había sido hecho por el famoso artista David Lozano para honrar la memoria de la primera jurista peruana. Así lo puso El Perú Ilustrado. Pero es interesante notar también que esta fue la última edición bajo la dirección nada menos que de Clorinda Mato de Turner, y en la que realmente ella hacía una especie de despedida de su antigua maestra y paisana. Clorinda Mato se estaba despidiendo de ella como una especie también de homenaje a la influencia que tuvo ella en el Perú tras su corta vida. Recordemos que ella murió ese mismo año, en 1890. Finalmente, cuando Trinidad fallece, el proceso judicial que estaba en trámite termina señalando que, bueno, felizmente prácticamente se señala así, que ella fallece porque lo que ella pretende es que subvertir el orden cuando el vigor intelectual, la fuerza física o la capacidad intelectual está solamente reservada para los varones, y entonces las mujeres no lo estábamos ni le era permitido, y como ya ella ha fallecido, entonces no tiene ningún interés seguir con el proceso judicial. Parte del expediente presentado por Trinidad Enríquez se conserva en el archivo del Palacio de Justicia. Es un documento de gran valor histórico para el país. El archivo para nosotras las mujeres más bien es la puerta abierta para continuar en este camino de conquista de los derechos fundamentales de las mujeres, y que encontramos en la persona de Trinidad una de las pioneras en nuestro país.
el Poder Judicial guarde ese expediente y quiero comunicar que estamos a la espera de la resolución del Ministerio de Cultura para convertir este documento, este archivo en patrimonio histórico, en patrimonio también de nuestro país. Aunque tardíamente, el 7 de septiembre de 1908, el Congreso de la República promulgó la Ley número 801, a través de la cual se admitió que las mujeres se matriculen libremente en las universidades de su elección y, concluidos sus estudios, opten los grados académicos respectivos para que ejerzan sus profesiones. Así, las mujeres de inicios del siglo XX cristalizaron el sueño que Trinidad no pudo realizar en vida. Ya a comienzos del 20, en 1908, se promulgó una ley que permitía que las mujeres obtuvieran grados académicos, grados y títulos académicos. Es por ello que más mujeres ingresaron en la universidad a estudiar carreras como jurisprudencia y también educación. Anteriormente habían ingresado mujeres a estudiar al inicio del siglo XX, ¿no? Sobre todo aquellas que ejercían como parteras, para formalizar sus estudios. Ya había mujeres en la universidad, solo que no podían ejercer carreras liberales. Este ejemplo y esta frustración, porque al final de cuentas es una frustración para aquellas mujeres que querían estudiar jurisprudencia, impacta en el hecho de que no hay más mujeres. Desde 1875 hasta 1913, no existen mujeres durante todo ese periodo de tiempo que se animen por ingresar al campo de la jurisprudencia. ¿Tú crees que esa ley de 1908 haya sido influencia de justamente la muerte y que haya impulsado a otras mujeres a seguir en esta lucha por conseguir ese derecho? Yo creo que hay una presión más grande, una presión social que se vaya, una suerte de más mujeres que van presionando la ampliación de los derechos intelectuales, que el derecho a una educación académica para las mujeres y que se va gestando desde la capital. Porque desde 1875 hasta 1908 hay una suerte de generación de mujeres que están apostando por ingresar, pero a ciencias y a letras. Esos son los dos espacios, pero no el espacio de la jurisprudencia como tal. Y recién es en 1913 cuando ingresa una mujer para lo que sería jurisprudencia. Solo una. Que es Rosa Pérez Liendo. Entonces... Tan importante también. Exacto. Pero ese hecho de que a esta María Trinidad Enríquez se le niega el derecho a ejercer su profesión como abogada sin marca, porque eso te explicaría por qué otras mujeres no se arriesgan a esa aventura tan riesgosa, valga la redundancia, de meterse a estudiar una carrera de la cual no van a poder ejercer. Entonces, más bien la ampliación del derecho a una educación superior para todas las mujeres se va... Claro que María Trinidad Enríquez es un hito, ¿no? Porque es la primera, porque desgraciadamente no logra ejercer su carrera. Su lucha, digamos, fue una lucha que a posteridad va a servir para todas las mujeres en el sentido de que va a permitir, por ejemplo, que en 1919 Rosa García Liendo obtenga el grado de bachiller en jurisprudencia y un año después, en 1920, el grado de doctora en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, y después sigue Miguelina Costa, que en 1920 también se va a graduar como bachiller. Es más, entre las dos hay que le siguen a Trinidad, digamos, hay una diferencia, mientras que la primera se dedica a la enseñanza, a la formación de la Cátedra del Derecho. Sí, Miguelina Costa Cárdenas ingresa en la universidad y ella puede estudiar, no sin obstáculos,
porque no era bien visto que las mujeres accedieran en la universidad, accedieran a estudios superiores. Siempre se había vinculado a las mujeres con labores asistenciales, como el cuidado del hogar, el cuidado de otras personas, ¿no? Ya sea en la educación también, pero no para ejercer carreras que se consideraban dirigidas a hombres. Miguelina Costa Cárdenas fue una abogada litigante. Ella fue la primera abogada que ejerció su carrera como tal. Tenía un despacho jurídico, tenía también un aviso en los periódicos, en la prensa, donde ella defendía causas de mujeres y de trabajadores. De hecho, ella estuvo muy próxima al movimiento obrero de inicios del siglo XX peruano. En 1900 egresó de la Facultad de Medicina de la Universidad de San Marcos Laura Rodríguez Dulanto. En 1904, Esther Festini fue la primera doctora en letras de la misma universidad. En 1924, Rebeca Carrión Cachot obtuvo el grado de bachiller en letras de la Decana de América. En el campo del derecho, en 1941, se graduó Matilde Pérez Palacio, la primera abogada formada en la Pontificia Universidad Católica del Perú, que sería diputada por Lima en 1956 y 1968 por el Partido Acción Popular. Al igual que Trinidad Enríquez, todas estas destacadas mujeres son ejemplo de perseverancia y tenacidad en la lucha por la consecución de sus sueños. La mujer requiere ser educada en las virtudes cívicas que en la actual crisis que atravesamos importaría nada menos que la salvación de la patria, la felicidad de los pueblos, el porvenir de la República. Palabras pronunciadas por María Trinidad Enríquez en el año de 1878, un año de grave crisis para la República del Perú. Hemos llegado al final de esta semblanza, de esta gran dama cusqueña con una aguda inteligencia, pero también con un notable sentido de la sensibilidad social. Recordemos que ella es la primera mujer universitaria, pero también una de las primeras en toda América Latina. María Trinidad Enríquez pasó desde el espacio privado al espacio público, manifestando una potente voz y haciendo sentir su pensamiento y sus ideas, no solamente en diarios y revistas, sino también en claustros universitarios. Merecería que esta gran dama cusqueña tenga una mayor difusión en el Perú. Hasta la próxima.